Gracias, Padre, te damos por este día maravilloso, porque a pesar de todas las cosas, tu tu promesa para Noé es maravillosa, como lo estamos viendo, porque tú dijiste, mientras la tierra exista, siempre será en la noche y siempre amanecerá, siempre será el día. Así que esa es una promesa de un pacto que hiciste con Noé y también con la descendencia de Noé. Y estamos aquí solamente porque tú cumples ese pacto y somos descendencia, toda la humanidad somos descendencia de Noé. Así que ese pacto lo tomamos para nosotros, porque tú lo dijiste. Gracias, Señor. Te pedimos que en este tiempo aquietes nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu voz, Señor, porque tú tienes algo tan importante que decirnos a cada quien, a nuestro corazón. Te damos gracias porque aún hoy tú sabes cuántos cabellos hay en nuestra cabeza de cada uno de nosotros. A veces te queremos poner como en una cajita, como en un diosito. Decimos diosito y perdónanos, Señor, porque yo lo decía también. En mi casa siempre decían todos, mi mamá siempre hablaba en hito. Pásame el tenedorcito, pásame la cucharita. Tú no eres un diosito, tú eres el Dios soberano, maravilloso, magnificente, con tanto amor que todo, Señor, respira por tu voluntad. Así que te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues estamos viendo la creación, estamos viendo este libro tan interesante y cómo desde siempre está presente la promesa redentora de el Señor. Y me preguntaban en la clase pasada, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios metió al diablo, hizo el diablo? ¿Por qué? Y les digo, pues porque el amor se da en libertad. El amor se da en libertad. Y es una pregunta que nos van a hacer toda la gente, nos dice lo mismo. Por eso, pero Dios tuvo la culpa. ¿Para qué permitía eso? ¿Para qué permitía la serpiente, la maldad? Pues ¿por qué? Porque si no tienes opción, qué fácil sería, le comentaba yo a esta amiga, ¿verdad? Qué fácil sería amarrarles, cerrar tu casa, todo, y que tus hijos solamente estuvieran en tu casa y entonces aquí no van a saber nada de las atrocidades del mundo. Tú les vas a proveer todo, les vas a dar todo, les vas a enseñar todo, pero no pueden salir, no tienen opción y el amor se da en la opción. Por eso el ser humano, si ustedes se dan cuenta, es el que tiene mayor, cuando crece, cuando nace desde la concepción, en dónde está protegido el bebé, dentro del vientre de la madre. Y dentro del vientre de la madre, mientras está formándose, ya está recibiendo instrucción. Y me dicen, ¿cómo puede ser eso? Hay un libro muy interesante que se llama La vida secreta del bebé dentro del útero. Y se ha visto ahora con todas las, todas las adelantos científicos, como cuando ellos perciben que alguien agrede a la mamá, que gritan, que agreden, inmediatamente hay una reacción de parte del bebé, ¿sí? Entonces estamos viendo como aún eso, dentro del útero, está el bebé formándose emocionalmente también. Qué increíble con la ciencia. Lo que nos dice la Biblia, ahora la ciencia lo está corroborando, ¿sí? Entonces vemos cómo el ser humano, el humano es el que más tiempo depende
de sus padres. Es decir, Dios forma la familia, ¿sí? Para que el hombre y la mujer se unan. No hay otra forma de formar una familia más que se unan un hombre XY y una mujer XX para formar un nuevo ser. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque aquí dice la palabra de Dios, y era una pregunta que también me hacían, ¿cuál es la diferencia cuando Dios qué les dice? Dice, fructificad y multiplicaos. Y entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Fructificad y multiplicaos. Para otra versión dice fecundar, que sean fecundos. ¿Qué les suena fecundación? La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide. No hay vida si no hay esta unión, ¿sí? Y yo recuerdo cuando estaba en la carrera de medicina que decían, no, podemos formar vida y en el laboratorio ponían los Petri dish, ¿verdad? Ahí y ponían, miren, podemos sembrar aquí bacterias y luego cómo crecen y todo eso, ¿verdad? Sí, pero tiene que ser a partir de un ser vivo. No podemos crear la vida. Siempre el hombre ha tratado de crear la vida. Ya se dio por vencido, ¿verdad? Porque yo ya me gradué hace un buen tiempo y ya no vemos eso. Ahora queremos manipular, ¿verdad? Lo que Dios, la creación de Dios, y manipularla según nuestros deseos y nuestros pensamientos. Pero Dios es Dios, nos creó perfectos, nos creó, nos diseñó perfectos. Y eso es lo que vemos aquí. Fíjense cómo a través del plan perfecto de Dios, ¿cuál es el plan perfecto de Dios? Aquí tenemos a Adán y Eva, ¿verdad? Pero ellos tienen libre albedrío. Libre albedrío no es una palabra que venga en la Biblia, pero siempre lo vemos a través de toda la Biblia. Dice, esta es la bendición y esta es la maldición. ¿Sí? ¿Y cuál es la bendición? Pues seguir el diseño, obedecer el diseño y el propósito que tú tienes desde antes de la fundación del mundo, creada por un Dios perfecto que te creó en perfección a su imagen y semejanza. Entonces vemos aquí, ya lo hemos visto, fíjense cómo la humanidad empieza a multiplicarse y qué es lo que sucede. Vamos a ver, ya vimos a Adán y Eva, ¿sí? Ya vimos aquí que está Adán y Eva, la caída. ¿Por qué? Porque fue la opción que Dios les dio, ¿sí? La opción, no les obligó, nadie puede obligar a amar más que tú. Y viene el castigo y viene la promesa. Aquí es, acuérdense, Génesis 3:15. ¿Cuál es la primera mención de Jesús? Génesis 3:15. Aquí está la promesa del Salvador, el Redentor del mundo. ¿Sí? Aquí está y luego vamos a ver qué pasa. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Ya lo dijimos, fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, ¿sí? Esta tierra, ahorita mucha gente dice, es que ya habemos demasiadas personas. Eso es una mentira, es una manipulación y es una mentira. Hay muchas extensiones en la tierra que todavía no están pobladas, ¿sí? Ahora me puedes decir, es que es desierto. Sí, es desierto, pero allí Dios dijo que yo haré ríos en manantiales, en la sequedad, en los desiertos. Y lo hemos visto, ¿verdad? Esos videos. Y vemos cómo inclusive su pueblo, ese pueblo, una cuestión pequeñita, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Fructifica la tierra y la tierra nos da para todo eso. Luego ya vemos que aquí vienen
Caín y Abel, y vemos el primer asesinato, ¿verdad? Caín mata a su hermano Abel y después viene Set. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto y no hay manera que el plan de Dios no se cumpla. Así que si Dios lo dice, lo cumple. Y aquí viene Set y viene y empieza la humanidad otra vez a crecer. ¿Qué pasa cuando la humanidad empieza a crecer? Empieza a empoderarse. Quiero hablar de esta palabra porque es una palabra que nos encanta como suena, empoderarnos, ¿verdad? El poder viene de Dios. El poder, no se te olvide, el poder viene de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente quiere empoderarse ella misma? Empieza a hacer su voluntad y aquí vemos como la maldad, así lo dice, creció tremendamente, ¿verdad? Y vienen todos los hombres que vinieron a través de la humanidad para llegar a que Dios le duele el corazón al ver cómo la humanidad hay tanta violencia y tanta maldad. Y vemos que dice, raeré de toda la tierra y todo ser viviente. Y entonces vemos ya que viene en lo que es el arca de Noé, ¿verdad? Llega al monte Arabá. Y Noé tiene 3 hijos. Fíjense, la palabra de Dios, ¿quién da la vida? Dios da la vida. Y vemos como de Sem, Cam y Jafet, esos 3 hijos, con sus esposas, viene toda la población de la tierra, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, donde persiste la línea mesiánica. Nosotros decimos, esta es la línea mesiánica, o sea, donde viene cumpliéndose la promesa de Dios para darnos el redentor del mundo, para volver nuevamente a esa comunión que Dios anhela para nosotros. Y es a través de Sem. Sem tiene los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, ¿sí? Y fíjense, de aquí se van a formar, estos son los hijos de Cam, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, apréndanselo así, Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Y de Sem viene aquí la línea mesiánica. ¿Y de dónde vienen? ¿Se acuerdan de la palabra semitas? Los semitas, entonces viene de Sem. Los semitas vienen de Sem, es decir, la raza judía. La raza judía viene de Sem, ¿verdad? Y también vienen aquí, si ustedes, los hijos de Jafet, Gomer, Madai, Tubal, Tiras, Magog, Javán y Mesec. Y aquí vemos las 3 líneas y van confluyendo y vamos ahora a hablar qué es lo que sucede, qué, qué significa esta torre, qué es lo que sucede en esta torre, ¿sí? Esta torre se llama la Torre de Babel. Inclusive un app, ¿verdad? Que se llama Babel. ¿Por qué? Porque es para aprender lenguas. Y vamos a ver por qué dice eso. Entonces, vamos a ver que se cumple la palabra de Dios. Multiplicaos, multiplicaos, multiplicaos y poblar toda la tierra. Pero una cosa muy importante, Dios nos dio dominio, ¿se acuerdan? Específicamente y nombró a cada uno de los animales, los aves en los cielos, los animales, los que están los reptiles y todo, nos dio dominio, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo nos ha arrebatado. El dominio que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios
lo dijo. Nos creó a su imagen para que reináramos sobre la tierra, ¿sí? Así que fíjense lo que es la mentira y el engaño de Satanás, que siempre nos ha dicho, no te metas en política, no, tú no digas nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si Dios nos dio el dominio a nosotros. Entonces vamos a ver ahora, eh, quiero que quede eh, claro la diferencia en por qué fructificar y multiplicados. Pues una multiplicación puede ser, pues, multiplicar las cosas, ¿verdad? Hacer muchas, pero la fructificación inicia con la fecundación y aparte, para que una cosa dé fruto, lo que va a dar fruto, necesitas cuidarlo, necesita que llueva, necesitas abonarlo, una planta para que dé fruto. Y eso es lo que les decía, el ser humano es el que como niño, como bebé, como niño, más tiempo depende de los padres, de la familia. ¿Se dan cuenta? Muchas veces los pececitos cuando se reproducen ya se van nadando o por ejemplo los elefantitos o X dependen de la leche materna cuando es un mamífero, ¿verdad? Por cierto tiempo muy corto. Pero el hijo es muy importante que nosotros sigamos instruyendo. Por eso hay tanto, de hecho, ustedes saben que hasta los 18 años, antes, a los 21 años, se consideraba la mayoría de edad. En los tiempos de Jesús, a los 33 años, ya dejaban de depender de sus padres. Por eso, acuérdense, a los 30 años, acuérdense cuando empieza el ministerio de Jesús, a los 30 años. Ya él se emancipa, por decirlo, de su familia, ¿sí? Y ahora ya él inicia su testimonio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios, para que el niño crezca en una familia integrada y sea ministrado y sea enseñado por sus padres. Ahora, ¿qué vemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos a todos estos, por ejemplo, Noé y todos ellos? ¿Creen ustedes que esta gente se desvió de la palabra de Dios porque no había nadie que les dijera? ¿Cuánto duraban? Fíjese, y viene la genealogía. ¿Se acuerdan que dijimos que había muchas genealogías, verdad? Entonces, cuando Noé construye el arca, dice que Noé siempre andaba con Dios. Y si siempre andaba Noé con Dios, él escuchaba la voz de Dios. ¿Y cuántos años duró Noé? Prácticamente hasta que viene Abraham. Ustedes, ¿cómo iban a saber las otras generaciones que Dios les dice? Porque siempre va diciendo Dios, enséñales a tus generaciones, diles a tus generaciones de dónde te saqué, dónde estabas, lo que yo he hecho contigo, mis milagros y portentos. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cómo van a saber de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios? ¿Quién es Dios realmente en nosotros, en nuestras familias? ¿Sí? Porque yo les digo una cosa, ¿por qué Dios es tan puntual en las generaciones? Porque si uno de ellos no hubiera estado allí, entonces el Mesías no existiría. ¿Sí me explico? Pero el propósito de Dios se cumple. Por eso dice la palabra de Dios que siempre estaban con las generaciones. Y aquí vemos muchas generaciones, ¿sí? Por eso en Génesis viene todo eso. Ahora, una cosa muy importante,
Nosotros hemos escuchado muchas veces el padre Abraham. De hecho, hay una cancioncita, ¿verdad? Un corito que, bueno, a mis nietos les encanta el padre Abraham porque brincan y saltan y se dan la vuelta y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces en la palabra de Dios, por ejemplo, viene con, que es su padre, como el padre Abraham, ¿verdad? Y nosotros decimos, el padre Abraham tenía muchos hijos, el padre Abraham, yo soy uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no es literal cuando en la Biblia escuchas que dice o lees que dice el padre, por ejemplo, dices el padre de David, ¿verdad? No quiere decir el padre exactamente de la generación anterior, ¿verdad? Por eso dicen cómo hablan los judíos, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esos son los patriarcas. ¿Cómo ahorita está tan envilecido, por decir así, la palabra patriarca? Es que estamos y pues lo escuchamos, ¿verdad? Muchas veces indirectamente de nuestra presidente, es que estamos en una cultura machista, en una cultura machista. ¿Y esto qué quiere decir? Destruir lo que es el patriarcado, el legado y la masculinidad en la cual, fíjense, de la cual viene la simiente, porque si no hay simiente que se una al óvulo de la mujer, no hay generaciones. Y la bendición de Dios va de generación en generación. Fíjense cuando, de hecho, por ejemplo, para los judíos, cuando hacían un pacto, porque un pacto es una cuestión muy fuerte, ¿verdad? Los pactos entre los judíos son pactos y son pactos que no necesitan escribirse. Es cuando yo digo, y cuando dice aquí en la palabra que ponían, que hacían un pacto y ponían su mano sobre el muslo, viene aquí, realmente en la tradición original ponían la mano sobre los órganos reproductivos porque era un pacto que se iba a hacer así como Dios lo hizo y tu descendencia, ¿sí? Por eso fíjense, cuando Dios se molesta con el Salomón, que dice, por amor a tu padre David, por amor a tu padre David. Por eso, nosotros como padres, ¿qué vamos a legarles a nuestros hijos? Que Dios diga, aunque nuestros hijos de repente, pues igual que nosotros en algún tiempo, ¿verdad? Aquí agarran pal monte, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero se salen totalmente de la voluntad de Dios, que Dios diga, por amor a ti, yo tengo misericordia para con tus hijos, porque los pactos así de importantes y fuertes eran. Y vamos a ver, ya dijimos que Noé es la primera mención del pacto. Tácitamente vemos que en Génesis 3:15, pues es el primer pacto que Dios hace para traer al Mesías. Pero el pacto, fíjense, el pacto, la palabra pacto, la primera vez es con Noé. Y la palabra original es berit, ¿verdad? Es cortar un pacto, karat berit. ¿Y por qué? Lo vamos a ver cuando veamos el pacto que Dios hace con Abraham. Pero ¿por qué dice karat berit? Porque se cortaban a la mitad los animales del sacrificio y había que pasar por el medio de ellos. Y posteriormente vamos a ver, por eso cuando tú le dices a Dios algo, ¿verdad? La palabra tuya es poderosa y tiene poder. Estás pactando con Dios, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios.
Entonces vamos a ver que salen Sem, Cam y Jafet y, y, y entonces Dios les dice que se multipliquen, igual, lo mismo. Sí, raeré la tierra, pero hay una simiente que sigue y es la simiente de Noé. Y entonces vuelve a decirles, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años vivió Noé? 350 años después del diluvio. Y el total de los días de Noé fue de 950 años y murió. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que toda esta gente no sabía lo de el diluvio? Noé vivió 950 años. ¿Para qué vivían tanto? Para estarles diciendo y declarando. Imagínense a Noé cuando él sale del arca y ve que todo ser viviente había desaparecido. Imagínense el impacto. Él les decía a los demás, y por eso Dios permitía que vivieran tantos años, para que siguieran hablando de las maravillas y lo que Dios había hecho con ellos. Entonces estamos hablando de que Noé vivió 950 años, ¿verdad? Y entonces ya vemos aquí las generaciones, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces, fíjense en el versículo, capítulo 10, versículo 8, dice, Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. ¿Sí? De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive. Ahora, vamos, ¿por qué le dedica los otros tanto descripción la palabra de Dios? Fíjense lo que empieza a decir, que Nimrod ya empezó a tener el nombre, ¿sí? Un nombre. Él se hizo de un nombre. Y entonces dice, poderoso cazador delante del Señor. ¿Y qué comienza Nimrod? Un reino, un reino. Entonces estoy en Génesis 10, 9 y 10. Dice, el comienzo de su reino. A ver, ¿qué reino quería Dios que estableciéramos en la tierra? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Venga a nosotros tu reino. Exactamente. ¿Qué quería Dios? Establecer en la tierra su reino, no el reino, los reinos que ahorita se están peleando, matando unos con otros por tener un poderío, por tener más tierra, por tener más petróleo, por tener más poder. Más poder, ¿sí? Dios dijo, dominen para que establezcan mi reino. Pero Nimrod empieza a decir, yo soy poderoso cazador y ahora yo voy a establecer mi reino. ¿Y cómo estableció su reino? ¿Cuál fue el reino? Babel. Sí, Babel significa en el original confusión y vamos a ver por qué significa eso, ¿verdad? Y entonces ellos bajan, recuerdan que habían salido eh, en el monte de Ararat, que ya dijimos es uno de los montes más altos, bajan y hay un valle que se llama Sinar, ¿verdad? Y de esa tierra salió hacia Asiria y lo que es el Asiria y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver precisamente ahora lo que sucede con esto. Y entonces ya sigue todo lo que es
¿verdad? Todo lo que es las genealogías. Aquí vemos, ¿verdad? Y el Canaán fue el padre de Sidón, estoy en el 15, 10, 15. Su primogénito, el antepasado del Jebuseo, Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Araseo, Cineo, Arbadeo, Semareo, y ya nos mareamos, y del Amateo, ¿verdad? Todas estas tribus las vamos a ver después, cuando veamos cuando el pueblo de Israel llega, ¿verdad? Y todas estas tribus van a estar en contra porque no quieren que vayan y tomen posesión el pueblo de Israel de la tierra prometida. Muchos de ellos tuvieron guerra en contra de Israel y hasta la fecha, ¿sí? Y entonces dice, y después las familias fueron de los cananeos, fueron esparcidos. Y aquí viene Gaza. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Las. Y muchas de estas ciudades y regiones pues todavía existen ahorita, ¿verdad? Y entonces viene todos los hijos de Sem, etcétera, 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 ¿verdad? Viene todos los hijos, ¿verdad? Y vienen hasta donde se extendía. Ahora, viene aquí, vamos al capítulo 11 de Génesis. Estamos entrando a lo que todos conocemos como la torre de Babel. Toda la tierra, fíjense, hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Ahora, hay muchos estudiosos que dicen que esa lengua, pues de dónde venían, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que hablaba Noé, hebreo, sí, y que hablaban los hijos de Noé, pues hebreo. Y entonces, pues obviamente les enseñaban esa lengua a sus hijos, a sus nietos, y imagínense con 900 años todo lo que se reproducía. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿sí? Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un, ¿qué? Nombre famoso. Recuerdo un grupo musical, ¿verdad? Que decía, nuestro nombre es más famoso que el nombre de Jesucristo, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, pues después hubo tragedias ahí, asesinatos y eso. Para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Uno, yo me voy a hacer mi nombre y voy a ser famoso, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que solamente hay un nombre, sobre todo nombre, ¿sí? Que puede ser, que es en el que tenemos salvación, ¿verdad? Dice precisamente en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Fíjense, ellos que dijeron, vamos a edificarnos nosotros, exactamente, pero se les olvidó que tenían la piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa torre no tenía esta piedra que era la cabeza del ángulo de la promesa de Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué pasa cuando edificas y no tienes la piedra del ángulo, ¿sí? La cabeza del ángulo. Y dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí?
Y entonces, fíjense, precisamente lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Ellos dijeron, yo me voy a construir y voy a hacer. Ahora, fíjense lo que usaron. Usaron esas piedras que empezaron a poner, ¿verdad? Empezaron a edificarlo exactamente. Y entonces dice, y, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. El ladrillo se resquebraja. Ustedes lo han visto, ¿verdad? El ladrillo se resquebraja, ¿sí? Cosieron ladrillo en lugar de piedra. Asfalto era lo que Dios le había dicho a Noé, que embarrara toda, ¿se acuerdan? Pero Dios ya había dicho que no iba a permitir, que ya no iba a raer de la tierra, no iba a destruir la tierra por agua. Pero ellos no le creyeron la promesa de Dios y dijeron, la vamos a embarrar así con asfalto para que si viene otro diluvio, fíjense lo que dijeron, que no nos puede hacer nada Dios. Sí, entonces sí sabían del diluvio, sí sabían lo que Noé había pasado, sí, pero ahora ellos dijeron, y fíjense, luego dijeron, ¿sí? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Era lo que Dios les había dicho. Dispérsense. Toda la tierra es de ustedes. Yo creé todo esto para que ustedes se dispersen. Pero ellos era un reto a lo que Dios les había dicho. Sí, no nos vamos a dispersar. La, la palabra de Dios se cumple, claro, tu voluntad. Pero, y los peros de Dios, cuidado cuando dice pero. Muchas veces es pero y hay misericordia. Muchas veces hay pero y hay juicio. Sí, dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, solo, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. En ese entonces era la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Fíjense, pero nos está dando ahí Dios una cuestión muy importante. ¿Qué nos dijo Jesús antes de irse? Que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. La unidad, pero que nos decía Jesús, sean uno en espíritu para que el mundo crea. La fuerza de la unión en el Señor, ¿sí? Pero ellos querían hacer una fuerza y una unión entre ellos, ¿sí? Y fíjense, y dice la palabra de Dios, nada les será imposible. O sea que si nos uniéramos verdaderamente todos, nada nos sería imposible. Jesús nos lo dijo. Dice, vamos, y está hablando Dios, ¿verdad? Vamos, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres. ¿Por qué? Pues porque está viendo lo que están haciendo los hijos de los hombres, ¿sí? Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. Babel, ¿qué les dije que significa? Confusión. Entonces dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. ¿Cuál es? Ese es el poder de la palabra, el poder de lo que cuando nosotros hacemos un pacto de lo que decimos, es el poder de la palabra. Y la forma en que Dios destruyó esa vanagloria y ese querer, esa unión, fue por medio de qué? Del lenguaje, del lenguaje. Así el Señor los dispersó
desde allí sobre la superficie de toda la tierra. ¿Se cumplió la palabra que había dicho Dios? Se cumplió, sí. Y dejaron de edificar la ciudad. No podían. ¿Cómo le decían? Pásame el ladrillo, pásame esto. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues precisamente no se entendían por la cuestión del lenguaje. Y sin embargo, eso es lo que realmente quería Dios. Fíjense lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque en Babilonia, Babel, que era la capital de Babilonia, ¿verdad? Y vamos a ver el significado de Babilonia, porque Babilonia es repetido hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y fíjense, Dios dispersa a los hombres en Babilonia, la primera, en Babel, ¿sí? Con este Nimrod, que era un cazador fuerte, quiso hacerse un nombre para ellos, ¿sí? Por eso, cuando vemos en las ciudades, ¿qué hacían los emperadores romanos? Constantinopla es ¿por qué? Por Constantino, exacto. ¿Se dan cuenta? Les ponían su nombre para perseverar. Y dice, Dios dispersa a los hombres usando la confusión de las lenguas, pero nos unifica en el día. ¿En cuál día? Es cuando empiezan a compartir la palabra de Dios en todos los idiomas. ¿Se acuerdan? En Pentecostés. ¿Se acuerdan? Sí. En Pentecostés, Dios une todas las lenguas para que el mensaje de Él sea esparcido. Y es cuando recuerdan que estaban con los discípulos y había 120 gentes y eran como lenguas de fuego y empezaron a hablar en muchos idiomas, ¿sí? Y el idioma espiritual. Por eso muchas veces dicen las lenguas, ¿sí? No quiere decir que el que no hable lenguas no es espiritual ni nada de eso. Pero vemos como acá los dispersa, pero en el día de Pentecostés, cuando viene la unión y dice Dios, ahora van a dispersarse a hablarles. ¿A qué? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los une en todos los idiomas en el Pentecostés. Aquí los dispersa porque querían tomar un nombre, ¿sí? Para ellos mismos, pero en el día de Pentecostés declaran el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y eso lo vemos. Inclusive en Apocalipsis 7, 9 y 10. Fíjense lo que dice aquí. Entonces, en la torre de Babel quedan todos. El Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. ¿Qué es? ¿Dónde es Babel ahorita? Recuerden que estamos hablando sobre ciertos lugares específicos, ¿sí? Sodoma, Gomorra, vas tú allá y ves los restos de Sodoma y de Gomorra. De hecho, Jesús dijo, estas ciudades serán destruidas y nunca se reedificarán. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Babel? La ciudad de Babel se llama Hila, Hilla, lo pueden buscar, ¿verdad? Para que vean el mapa, y es una ciudad que está ubicada en el centro de Irak, sobre el río Éufrates, ¿verdad? Ahí puedes ir y ahí la puedes ver, tal como viene descrita aquí en la Biblia, a 100 kilómetros al sur de Bagdad, ¿sí? De la ciudad de Bagdad.
tiene una población estimada de 364.700 personas. Esto fue en 1998. Es la capital de la gobernación de Babilonia y se encuentra cerca de las antiguas ciudades de Babilonia, Borsippa y Kish, ¿sí? Y vemos exactamente como lo menciona la palabra de Dios. Así es, pero le cambiaron el nombre a Hila. Entonces, estamos viendo, vamos a también estar haciendo comparaciones por ejemplo, de lo que es la historia del Medio Oriente, de la historia. Muchas veces la gente piensa que son fábulas. Recuerdo, y se los he mencionado, ¿verdad? Que en el Museo Marco dijeron, vamos a dar un curso sobre la historia hebrea y sobre las fábulas del pueblo hebreo, ¿verdad? Pues es una aberración decir eso. Todo está comprobado arqueológicamente, históricamente y científicamente, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo muchas veces vemos que hay hombres famosos en la Biblia. Son hombres que tienen mucha fama, pero tenemos que ver los ejemplos que nos da el Señor en cuanto a eso. Siempre ha sido el anhelo del corazón del hombre tener un nombre, el renombre, ¿sí? Y sí, el nombre es el que viene muchas veces de los patriarcas. ¿Por qué? Porque irremediablemente, aunque tú digas, yo reniego de mi padre, reniego de mi familia, de mi madre, lleva sus genes, lleva sus genes. Y así te vayas hasta el fin del mundo y allá te mueras, ¿verdad? Van a sacar tu código genético y van a decir, este es hijo de fulano y perengano. Ahorita hay tantos precisamente juicios, ¿verdad? Paternos. De repente me gusta ver esos juicios en que se hacen los exámenes de DNA de los padres, ¿sí? No hay manera que reniegues porque traes la sangre, los genes de tus padres y de tus descendientes. ¿Por qué? Porque esos exámenes que hacen ahora, ¿verdad? 23 en mí y varios de esos exámenes que revisan todo tu código genético, te pueden sacar hasta no sé cuántas generaciones de donde tú vienes. Por eso, aquí en la palabra de Dios, por eso en Génesis tenemos tanta genealogía. Ahora, muchas veces decimos nosotros, ay Señor, pero es que pues a veces mi familia no, pues no estoy muy orgullosa de mi familia, ¿sí? Y precisamente por eso la palabra de Dios dice, acuérdate que yo te he unido. Ahora yo te he tomado en mi familia, porque a final de cuentas, muchas veces dicen, ay, es que ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Porque quieren saber de qué estirpe vienes, ¿verdad? Mi padre es Dios. Mi padre es Dios, sí. Entonces, eso es lo que Dios quiere decirnos, porque a final de cuentas, esa es la genética. Sí, Dios ha escogido y a veces hay hombres, y en la genealogía de Jesús lo vemos, ¿sí? Pero vemos cómo se cumple el propósito aún, y no a pesar de, porque sabemos que la prueba es para llegar a una mayor a un mayor propósito en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Es como un niño que tiene que pasar la prueba del primer año y del segundo año y del tercer año, y cada vez va ensanchando sus conocimientos para poder cumplir con el propósito que Dios tiene. Esas son las pruebas para nosotros.
¿sí? Porque el propósito de Dios ya está hecho para tu vida, ¿sí? Así como viene esta línea mesiánica y pase lo que pase y pasara lo que pasara, la palabra de Dios y el propósito de Dios se cumple, es para cada uno de nosotros. Que tenemos, ¿desde cuándo tenemos nosotros nuestra genealogía? Desde Noé, desde Noé. Y desde Noé, Dios fue escogiendo cada uno de tus antecesores. Dios fue formándote en esa genética que era necesaria para que tú cumplieras el propósito que Él tiene desde siempre. Y el dinero y el poder y las ciudades y las edificaciones, todo va a cambiar. Eso todo cambia. Pero tu genealogía, la que Dios escogió para ti, esa no la cambia nadie. Porque Dios te escogió. Fue el único que te pudo dar aliento de vida. Y tú ya traes todo. No eres algo fortuito. No eres algo que, pues es que mi papá y mi mamá, pues se pasó algo, ¿verdad? Y pues luego tuvieron que se les, sí, y tuvieron que casarse por esto o lo otro. No, no, ni pienses eso, porque tú ya tienes esto de aquí, desde aquí ya venías en el propósito, en el amor de Dios que te creó para que tuvieras, para que vivieras en este tiempo, en este momento y en esta tierra. Porque vemos siempre que la bendición viene con bendición de tierra. Por eso necesitamos reclamar nuestro dominio sobre lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que el Señor. ¿Para qué? Para que el propósito se cumpla. Y todos hablemos un solo idioma, como en el Pentecostés, el idioma espiritual, porque así lo dice Dios, ¿sí? Que seamos uno para que el mundo crea y busca adoradores. Ese es el sacrificio de ahora, lo vimos, ¿sí? Ya no son sacrificios de, ay, este sacrificio. ¿De qué habla Dios? Ahora los sacrificios es la adoración. Un corazón adorador, contrito y humillado delante de Él cuando pasemos por pruebas y por situaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que Él dice. Él te formó cada uno de tus genes. Cada uno sabe exactamente, está puesto allí el color de tus ojos, tus pensamientos, tu cerebro, todo lo formó desde hace miles de años en el pool genético que vino, porque cada uno de tus ancestros tenía que estar allí para que tú hoy seas quien eres. Esa es la voluntad perfecta y maravillosa de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque sabemos que nada, nada te es ajeno, porque tú nos formaste en amor desde antes de la fundación del mundo y nos has traído de generación en generación. Cada uno de nuestros ancestros, tú los has puesto desde hace miles de años, porque ahora con toda la ciencia podemos irnos hasta nuestros ancestros más y nuestros antepasados, que si no hubiera estado uno solo de ellos ahí, no seríamos hoy quienes somos, Padre. Es tu perfección de generación en generación, porque tu palabra dice que bendecirás hasta 1000 generaciones a los que obedezcan tu pacto, Señor. Así que hoy, Padre,
No sabemos muchas veces en nuestra ignorancia quiénes han sido nuestros antepasados, pero hoy sabemos que has puesto cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento en nuestra mente y nos has dicho que tenemos la mente de Cristo, que no permitamos que el enemigo nos diga cualquier otra cosa, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza, perfectamente diseñados, con una familia que tal vez no sea la mejor y tal vez digamos, pues yo hubiera querido. Recuerdo cuando yo estaba chiquita, yo decía, ay, yo quiero ser como Sandra, mi amiga que tiene ojos azules y es güerita. Y entonces un día dije, mamá, quiero que me digas Sandra. Pues claro que, me- ¿verdad? Y porque tú nos has dado un nombre, tú nos has nombrado para que seamos todo lo que tú has deseado en tu corazón que seamos, Señor. Solamente tenemos que confiar en ti y obedecer tu palabra para permanecer en tu camino. Ese camino que tal vez va a haber altos y bajos, cosas que no comprendemos, pero aferrados a tu palabra, con la fe de decir, cada uno, tú escogiste cada uno de nuestros antepasados para darnos esta bendición hasta esta generación y hasta 1000 generaciones más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.